Vamos ahora a hablar del COVID-19, nuevas variantes, la última información. El doctor José Antonio Cisneros, médico, PhD en Ingeniería Biomédica, nos acompaña en la mañana de hoy. Doctor Cisneros, bienvenido. No sé si habíamos conversado ya, creo que no, así que le deseamos un feliz año. Buenos días, ¿cómo están, Raquel? Y buenos días. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Yo quisiera comenzar, lo mencionaba aquí anteriormente en el programa, autoridades en Chipre han identificado una nueva variante, la han llamado Delta Cron, eso es una combinación, por supuesto, del Omicron, de la variante Delta, y hay quienes consideran que es preocupante. Delta, como sabemos, es más mortal y Omicron más transmisible, o sea que esa combinación a dónde puede llegar. ¿Le preocupa? ¿Se puede transmitir por todo el mundo? ¿Hay información suficiente para saber cuál pudiese ser el comportamiento? Mira, con esta pandemia ha pasado un factor único en la historia, yo creo que de las pandemias, que es la pandemia noticiosa, ¿no? O sea, es la necesidad de producir noticias y de exagerar ciertas cosas, ¿no? Yo estuve revisando la información sobre esta variante etiquetada de esa manera, del Deltacron en Chipre, y todavía no está reconocida como una variante real. Es más, se le atribuye un error en el procesamiento de la muestra que ha podido permitir una contaminación, cosa que a la hora que se hace la secuencia genética, pues aparecen rastros de mutaciones del Delta y de mutaciones del Omicron, y entonces esta gente decidió por su cuenta pues notificarla y hacerla pública como una variante nueva. Pero el consenso todavía no se ha llegado. Y hay que esperar pues que las autoridades expertas a nivel internacional verifiquen que realmente es una nueva variante. Lo que sí es una realidad es que el virus sigue mutando, siguen habiendo cambios pocos, pero por ahora la variante predominante a nivel mundial en términos de crecimiento es el Omicron. Uh-huh. Es sumamente contagioso, mucho menos letal que la variante Delta, pero es la variante que está siendo más detectada por los test. Y aún así hay un subregistro, porque con la mayor disponibilidad de test casero, mucha gente que se siente mal, que empieza a sentir síntomas, se hace el test casero, sale positivo, pues no se lo informa a nadie, se queda en su casa, claro. Pasa su proceso sintomático de 5 o 6 días en la casa, y el sistema de salud y los vecinos nunca se enteran de que esa persona está en COVID, ¿no? Entonces ahí se estima que hay que la tasa de contagio es 2 veces mayor que lo que está documentado en los test formales, ¿no? Porque no todo el mundo tiene la oportunidad. Añaden a eso que la sensibilidad del test rápido para detectar la Omicron es baja. De hecho, mucha gente con síntomas claros de Omicron, que luego sale positivo en el PCR, tuvieron un test rápido negativo, incluyéndome yo. Uh-huh. Entonces, hay mucha gente que se siente mal, se siente con todos los síntomas tempranos del Omicron, se hace el test, sale negativo, pero se siente mal, no siente que debe ir al trabajo o continuar su vida normal. Entonces esa persona puede, y es posible que tenga el COVID, simplemente que el valor del test rápido es solamente si sale positivo. Si sale negativo y usted tiene síntomas, usted no tiene por qué asumir que usted no tiene Omicron. Estábamos hablando de lo fácil de transmitir que es el Omicron, ¿no? Y yo le estaba mencionando a Raquel, a los oyentes, al principio del programa, hay un estudio de la Universidad de la Florida que dice que el 80% de la población de la Florida, de los floridanos, se van a contagiar con la variante Omicron en los próximos 2 meses. Habla de marzo, estamos hablando de un par de meses. Y sacando números rápidos, un 80% de una población de 21 millones o un poco más, estamos hablando de alrededor de 16 millones de infectados en cuestión de 3 meses. Sí, y esa ha sido la tendencia en Sudáfrica y esa ha sido la tendencia en el Reino Unido. En Londres, 1 de cada 10 personas, creo que hace una semana estaban notificando, 1 de cada 10 personas estaba positivo al COVID por vía del Omicron, ¿no? Esto te estoy hablando de la gente que la testean, que le hacen la prueba a través del sistema formal. Eso no registra la cantidad de gente que por miedo, por una razón u otra, o por inconveniencia, no va a tirarse 4 horas de cola para hacerse un té, entonces prefieren quedarse en su casa y mientras los síntomas no sean severos, pues pasan su COVID en su casa. Yo me he quedado asombrado. Una vez, pues, sin tener muchas estadísticas externas, como dijo Raquel en un segmento anterior, por el número de amigos que te llaman y te dicen que tengo COVID. Medio mundo tiene COVID. Es que mi sobrino tiene COVID. Es que es increíble, ¿no? Entonces,
que eso no se vio, yo no lo vi el año pasado, ¿no? Pero mire, doctor, esta mañana nos avisan que una persona del condominio más enferma. Entonces yo digo, oye, aquí se va a hacer, es inevitable, porque es muy contagioso. Acuérdate que esta variante tiene 50 y pico de mutaciones en la proteína S de la corona, que es la que se engancha a la célula. Entonces, este virus es más fácil de engancharse a las células y de entrar, y luego es muy bueno replicándose. Y como no es tan letal, o sea, no enferma, porque acuérdate que el problema de enfermarte es que inmediatamente te saca de la circulación en relación al contacto con el público. Pero si tú puedes pasar 2 o 3 días sin saber si tienes el virus, pues esos son 2 o 3 días que tú estás contagiando gente. Sin duda. Pero mire, le quería mencionar, tengo un amigo personal, es español, esta mañana, en camino hacia la radio, venía conversando con él, había estado por la Navidad en España, estaba de regreso, y lo encontré realmente consternado. Dice que él estuvo en una región de Galicia, y me dice que había, muchas personas que están con el virus, pero me dice que desafortunadamente en 3 semanas que estuvo allí, murieron o fallecieron más de 5 personas, y dice que algunas de ellas amistades, gente cercana, y dice que algunos jóvenes. O sea que cuando vemos ese tipo de información, ¿no? Y que me llega a través de una persona de toda confianza, que merece toda confianza, es preocupante, porque se dice no es tan letal como las otras, pero no se puede bajar la guardia. Es que cuando tú tienes una tasa de contagio tan alta, donde la gran mayoría de las personas tarde o temprano se van a infectar, muchas personas, sobre todo los no vacunados, no van a estar protegidos. Entonces, y aquí se ve más claro que nunca el valor preventivo de la vacuna. No preventivo de que te contagies, preventivo de que te enfermes y que te mueras. Claro. Entonces, los que han vacunado, ya me estoy incluyendo yo, hemos pasado este COVID de Omicron con relativa intrascendencia, porque fueron 4 o 5 días de sentirme mal, congestión nasal, y eso fue todo. Pero cuando tú ves la gran notificación de los hospitales, de la gente que está siendo complicada, es gente que no se vacunó, pues. Y entonces, por supuesto, si tú no te has vacunado, si tú eres mayor de 60 años, si tú eres marcadamente obeso, si tú tienes diabetes, oye, esto que podría ser una gripecita leve por Omicron, termina siendo una neumonía por COVID. Doctor, y te quería preguntar sobre esto, porque hemos hablado sobre esto en varias ocasiones, pero la semana pasada, el viernes, tuvimos la oportunidad con la asistencia del condado y Little Havana Activity Center, llevar vacunas de refuerzo a uno de nuestros edificios. En este caso fue Smathers. Vamos a estar yendo a varios otros edificios esta semana. Una de las preocupaciones que tenemos a nivel del condado es que hay muchas personas que se pusieron las 2 vacunas, ya más que le toca la tercera, no se la han puesto y piensan que tienen protección, cuando en realidad ese no es el caso. Estamos viendo lo mismo con personas que padecieron de COVID y piensan, bueno, ya a mí me dio una vez, yo no me tengo que preocupar. ¿Qué piensas para esos 2 grupos y lo que deben saber sobre o vacunarse o la vacuna de refuerzo? Para efectos de contagio, 2 vacunas o haber tenido la enfermedad antes no representa ningún problema para el Omicron. El Omicron ha escapado ambas cosas. Esta es una vacuna que no porque lo hayamos decidido los médicos, es lo que ha demostrado los datos después de más de 1 año de vacunar gente, es que la vacuna pierde efectividad con el tiempo, de tal manera de que a menos que usted tenga 3 dosis, usted no se puede considerar totalmente vacunado o protegido para lo que está pasando ahorita. Quizás usted estuvo protegido hace 6 meses, 7 meses, para otras variantes para las cuales fue hecha la vacuna. Pero esta enfermedad, este proceso de COVID con Omicron es muy contagioso, entonces usted no tiene por qué arriesgarse cuando la prevención es tan sencilla como ponerse una vacuna gratuita, que en todas partes donde usted entra se la ofrecen. Yo creo que es impresionante la disponibilidad de la vacuna, y aún así todavía hay gente que no termina de entender el efecto de esto. Es algo asombroso, y me preocupa también que el segmento antivacunas no cesa de seguir en su insistencia de confundir a la gente. Es algo que
todavía tú sigues repitiendo que esto es una vacuna experimental, que ¿cómo hace una vacuna experimental que tiene más de 200, 400 millones de personas vacunadas y tiene más de un año mostrando su eficacia y su eficiencia? Eso no se puede llamar experimental. Experimental era en enero del año pasado. Claro, también. A también altura no es ni nada experimental. Claro, fue aprobada definitivamente, pero los mitos siguen rodando por las redes sociales como si fuera ayer. Claro, y hablando de esos mitos, algunas personas me han dicho, bueno, yo me contagié del COVID hace un mes o 2 meses, yo tengo que esperar 5 meses para ponerse la vacuna. Yo no sé de dónde sacan esa información, pero no hay ninguna. Claro, no te puedes poner la vacuna si tienes COVID, pero más allá que eso, no hay un tiempo que tienes que esperar. Si tienes COVID no te debes poner la vacuna, ¿no? En realidad, eso es lo único que ha dicho el gobierno federal sobre esta vacuna. Yo en este momento le digo a la gente, mire, cada vez que usted salga y se vea rodeado de gente sin máscara, asuma que todo eso que está enfrente de usted se llaman Omicron. Porque es que está en la tasa de contagio que realmente es preferible asumir que toda esa gente está infectada con Omicron y uno no debe ni acercarse mucho ni estar sin tapabocas que pensar que todo el mundo está muy bien y entonces seguir manejando la tasa de contagio. Y la gente que está realmente subestimando el Omicron, repito, el Omicron en la gran mayoría de las personas no es un problema de salud severo, pero uno no sabe si uno está dentro de esos casos que se va a complicar y se puede complicar aún en gente joven. Entonces, ahora, doctor, es interesante, qué bueno que Raquel sacó esto porque le quería preguntar algo con relación a la vacuna de por sí y a estos anticuerpos monoclonales. Yo he escuchado a mucha gente decir, no, yo no me vacuno, las vacunas no son seguras, es un experimento, pero sí me pongo el anticuerpo. Explíquenos un poco qué es que no lo entiendo. No tiene sentido. No, bueno, no, eso es como si yo dijera, yo prefiero no ponerme una inyección, prefiero una transfusión. Sí, exactamente, claro. Exactamente, eso es exactamente lo que es. Le tengo miedo a las inyecciones, entonces me voy a hacer una transfusión. Claro. Sí, una cosa, déjame explicarte, la vacuna es preventiva, la vacuna es prepararte para la eventualidad que te enfermes de manera que no te enfermes tan severamente. Eso es prevención. Los anticuerpos monoclonales son un tratamiento. Ya asumes que te enfermaste. Ya tú estás una vez enfermado, no es preventivo. Los anticuerpos monoclonales fueron diseñados el año pasado y fueron diseñados para otra variante viral que se llamaba la beta y la delta. ¿Qué pasa? La función del anticuerpo monoclonal es apenas interactúa con el virus, se engancha en la proteína S del virus, que es la que le permite entrar a la célula, y por supuesto el virus se queda sin llave para la cerradura. ¿Me explico? Claro. Ahora, esos anticuerpos monoclonales son muy selectivos para la variante viral. El Omicron mutó la proteína de enganche, por lo tanto el anticuerpo monoclonal no es efectivo para la variante Omicron. Es efectivo para la Delta, pero no para el Omicron. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si tú estás primero tienes que administrarse los primeros 5 días después de haber empezado los síntomas del COVID. O sea que si tú no estás alerta y te has estado posponiendo la ida al hospital porque tú crees que no tienes un COVID muy severo, que a lo mejor no es COVID, no te has hecho el test, lo que sea, si ya tú te estás presentando al hospital después de tener 5 días con COVID, ya la efectividad de los anticuerpos monoclonales del Regeneron, que es uno de ellos, hay 3, no es tan alta. Y si es Omicron, es prácticamente nula. Para colmo, hay tantos casos de COVID que ya no hay disponibilidad de Regeneron, entonces se está reservando para personas vulnerables. ¿Qué es una persona vulnerable? Mayor de 60 años, obeso, con diabetes, para personas que realmente pueden tener peligro de muerte si contraen el virus. Todavía también hay que recordar que el virus Delta todavía anda por ahí. Claro. O sea, y uno no sabe si uno va a agarrar el Omicron o el Delta. Esto no es una cuestión de si es Pfizer o es Moderna. Esto es un virus que uno no sabe, uno presume por las estadísticas y la probabilidad de que la gran mayoría de la gente se está infectando con Omicron. Pero el virus Delta todavía anda por ahí, todavía contagia y todavía manda a la gente para el hospital.
Qué bueno, doctor, que hizo la aclaración, porque había escuchado esto. Yo realmente no entendía muy bien cómo una persona podía en un momento determinado decir, sí me pongo el anticuerpo monoclonal, pero estoy en contra de la vacuna. Yo te voy a explicar por qué eso pasó. Porque en el estado de la Florida, en vez de enfatizar la vacunación, el gobernador enfatizó el uso del Regeneron y creó centros donde la gente iba no a vacunarse, sino cuando tenía síntomas se presentaba en estas megaestaciones a que le inyectaran el suero. Claro. Entonces se corrió la voz de que no te vacunes, que si te da, te bajas y te pones el Regeneron. Entonces eso creó la matriz de opinión de que no, si me da, me pongo la medicina, pero si no me da, no me vacuno. Y eso fue un error desde el punto de vista de prevención, porque la idea era que todo el mundo estuviera vacunado, no que todo el mundo esperara enfermarse para entonces ponerse en tratamiento. Gracias, doctor, por haber estado con nosotros aquí en el programa una vez más. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, el doctor José Antonio Cisneros acompañándonos en Hoy por Hoy.